Uno de los elementos más importantes en este itinerario educativo en la fe es, sin duda, la figura del animador de grupos. Él es el rostro concreto y cercano de la comunidad cristiana para cada uno de los jóvenes que se acercan a ella. Podemos afirmar que iniciar a otros a la fe es antes que una tarea, una vocación, una llamada a concretar de esta forma el compromiso creyente. Bueno, pues a mí principalmente creo que son, vamos, dos motivos, ¿no? El primero, pues abrirme más a los demás y pues dar mi tiempo, todo lo que tengo, ¿no? A los chavales, ¿no? Pues igual que Jesús, pues yo creo que se daba a los demás cuando pues iba por los caminos, pues yo pues también a mí me gusta darme a los demás, ¿no? Antes era una persona así más cerrada, que me costaba pues relacionarme con los otros y no me sentía a gusto con cómo era, ¿no? Y pues me decidí a ser catequista por eso, ¿no? Y luego otro motivo así yo creo que importante también es pues la disponibilidad, ¿no? Que está unido al anterior, ¿no? Porque pues en la parroquia también hay necesidades que cubrir, ¿no? Y chavales que vienen por detrás y que necesitan de la gente que sabemos un poquito más, ¿no? Y bueno, también unido a eso, pues que yo he recibido también pues de los más mayores de la parroquia, ¿no? Y como que ahora estoy un poco en, pues como responsabilidad de también dar lo que yo he recibido, pues dárselo a los chavales, ¿no? Y eso, básicamente. Desde siempre está en la parroquia, desde pequeño. Desde pequeño está en la parroquia y siempre me ha llamado la atención, pues los catequistas siempre me ha llamado la atención, ¿no? El ser catequista. Y yo creo que empezando por ahí y luego un poco también, pues todo lo que he ido recibiendo yo durante todos los años que me han estado a mí dando los catequistas, pues un poco también darlo, ¿no? Y compartir pues las experiencias que he podido tener pues con los chavales y también que siempre me han gustado, ¿no? Estar con los chavales, con la gente más joven, aunque bueno, me considero joven. Y eso un poco sería. Pues yo, como Raúl, he estado desde que hice la comunión recibiendo catequesis, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué a confirmación, pues tuve los 3 años y una vez que hice la confirmación, pues estaba indecisa a ver qué coger, ¿no? Pero como que la pastoral me llamaba más la atención que otros ministerios, ¿no? Y entonces, bueno, pues me decidí a hacer catequesis y la verdad que estoy contenta, porque creo que es una forma de, como de lo que decían ellos, ¿no? De un poco dar lo que has recibido, ¿no? Y ayudar a la juventud, ¿no? Que es importante, yo creo. Es como brindarles un ámbito en el que ellos puedan pues, expresar cosas que ellos sienten y que en otros lugares pues quizás se siente con más corte para hacerlo o con menos libertad, ¿no? Pues yo cuando me confirmé tenía muy claro que quería ser catequista en principio, pues no sé por qué, supongo que porque en la parroquia siempre todo el mundo ha sido catequista, ¿no? Pero una vez ya empezado, ¿no? Pues me di cuenta que era útil a otros chavales, ¿no? Que sí que lo necesitaban y que yo había pasado por un proceso similar, que a lo mejor en otras cosas que no había pasado, que no había experimentado, yo no podría hacer nada, pero sí que me daba cuenta que yo me implicaba en la vida de esos chavales y que la verdad es que me implicaba y me implica, ¿no? Ahora y la verdad es que me preocupan sus problemas. La figura del animador de grupos varía en función de los jóvenes concretos a los que se anima y de la etapa del proceso en la que se está. Preguntamos a unos catequistas cómo se vive esta relación en la etapa de convocatoria y propuesta. Un poco la figura del animador sí que viene a ser, o sea, sí que está bastante relacionado con lo que se persigue un poco en poscomunión, ¿no? Gente joven que enganche con los chavales, pero ya no una función tanto de animar y de que sea un rato de más o menos casi de ocio, ¿no? Sino que sea una transmisión y que el animador sea un transmisor desde las vivencias que ha tenido, desde las experiencias, ¿no? Y desde cómo ha vivido él ese proceso, ¿no? Y incluso lo que está viviendo un poquillo, ¿no? Yo creo que al principio el animador pues es puramente una figura de, pues a lo mejor ellos lo toman como de amigo porque es lo que buscan. Un amigo y además alguien que es mayor les suele atraer bastante, ¿no? Una persona así más mayor que les presta atención, que ve pues cómo vive y que cuenta también cómo ha vivido. Luego yo creo que empieza a ser ya una referencia como cristiano, ¿no? Y para los chavales empieza a ser pues una persona que vive ciertas determinadas cosas
que él ve que normalmente la sociedad no la vive, ¿no? Es una persona que es animador, que está comprometida, que emplea tiempo. Luego también, otro apartado importante yo creo que dentro del ser animador es que pasa a ser un orientador de vida, ¿no? De vida y, claro, y de vida orientada a la vida cristiana, que empieza a ser pues una persona que les acompaña en sus problemas como personas y también como cristianos, ¿no? Que yo no procuro dar una imagen súper profunda, carismática, que no soy. Yo voy como soy. Si hago el ridículo en una celebración, lo hago. Si tengo que ponerme seria, me pongo. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es darle un ejemplo de persona o contarle unas experiencias que yo no he vivido y que yo no soy. Porque soy catequista desde Dios y de lo que yo he experimentado, ¿no? Yo no me lo voy a inventar. Les preguntamos directamente a dos jóvenes por sus motivaciones para estar en un grupo cristiano. Pues hacemos dinámicas y nos conocemos más a nosotros mismos, a la gente que va con nosotros al grupo, y vamos conociendo más la vida de Jesús y lo que hacía y eso. Pero, o sea, no lo hacemos ahí como si fuera todo teórico ni nada de eso, lo hacemos como poniéndolo en nuestra vida e intentando tratar temas como la amistad o la familia, y todo eso luego pues lo llevan un poco al campo de Jesús, y así pues vamos conociendo a nosotros mismos, nuestras vidas y la vida de Jesús. Pues a mí, por lo que más me interesa el grupo es porque en el grupo se tratan temas que a lo mejor con tus amigos no puedes tratar, temas muy profundos, porque tú con tus amigos no te vas a poner a hablar de la amistad, no. Entonces en los grupos pues vas con gente de tu edad que tiene tus mismas preocupaciones y todo, y entonces pues hablas más profundamente y más a gusto. Y te conoces más a ti mismo y eso. En los capítulos anteriores hemos visto cómo para realizar un proyecto de pastoral de juventud hay que comenzar por el análisis de la realidad de los jóvenes con los que queremos trabajar. Después vimos de dónde parte el proyecto de pastoral de juventud y a dónde se encamina, y cómo todo esto supone un itinerario de educación de la fe a través de diferentes etapas. En el capítulo 4 vamos a fijar nuestra atención en la figura del animador de pastoral de juventud. Para ello lo vamos a hacer a través de una serie de contenidos que quedan reflejados en esta primera transparencia. Nos preguntamos, al hablar de los animadores de pastoral de juventud, cómo han de ser y cómo han de trabajar. Esa es la pregunta central. Pregunta que tenemos que responder a través de estos 4 aspectos que rodean a la pregunta central. En primer lugar, consideramos que el ser animador de grupos de jóvenes es una vocación. Esa vocación requiere una serie de cualidades, punto segundo, y una serie de actitudes, punto tercero. Y para poder conseguir esta formación, esta preparación adecuada, la necesidad de que los que se quieran preparar para ser animadores de pastoral de juventud hagan una formación específica en las escuelas de animadores de pastoral de juventud y también en su mismo equipo o grupo de animadores de pastoral de juventud. Comenzamos a desarrollar el punto nuclear de este capítulo 4, que es el que el ser animador de pastoral de juventud es una vocación. Cuando decimos vocación queremos indicar básicamente que la persona que tiene una vocación está viviendo con toda la persona y con toda la vida, con un talante propio y específico, aquello que constituye su vocación. Para vivir vocacionalmente, el ser animador de pastoral de juventud supone que el joven animador ha conseguido una madurez humana y una madurez cristiana. Esa madurez humana y cristiana
es consecuencia de haber descubierto el sentirse llamado a evangelizar a los jóvenes como una vocación. La llamada que toda vocación supone se percibe a través de la escucha de la palabra de Dios, a través de las necesidades de la Iglesia y a través de las necesidades de los más jóvenes. Quien a través de esas tres grandes mediaciones, palabra, comunidad cristiana y necesidades de los jóvenes, descubre una llamada a ser educador, a ser evangelizador y a ser catequista, podemos decir que entiende la animación de grupos de jóvenes como una vocación. Pasamos ahora al segundo punto de la exposición de este capítulo cuarto, en el que se habla de las cualidades que debe tener todo animador de pastoral de jóvenes. Básicamente son tres cualidades que tenemos en el recuadro que está en la transparencia. El animador de pastoral de juventud debe ser una persona que opta por los jóvenes y camina con ellos. Es decir, una especial sensibilidad para acercarse al mundo juvenil, percibir sus necesidades e interrogantes y tratar de dar una respuesta adecuada desde el Evangelio. Esta respuesta que trata de dar desde el Evangelio lo hace como el buen pastor. El buen pastor que aparece en el Evangelio, que es Jesucristo, se caracteriza fundamentalmente porque el buen pastor conoce a sus ovejas, sabe cuáles son sus necesidades, es sensible a sus problemas, está atento a sus necesidades y trata de dar una respuesta adecuada y personalizada a cada una de ellas. Y esa respuesta personalizada tiene que ver con la apertura de los jóvenes a la experiencia de Dios y con la apertura de los jóvenes a la vivencia del Evangelio en la comunidad cristiana para la construcción del reino en la sociedad que nos toca vivir. Y en tercer lugar, es una cualidad muy importante para el animador de pastoral de juventud el que sienta esas dos fidelidades que en el fondo son la misma: fidelidad a Dios y fidelidad a los jóvenes a los que acompaña. Muchas veces los animadores de pastoral de juventud nos sentimos tentados de escorarnos hacia una de esas dos fidelidades. Y entonces, si se produce una fidelidad solo a Dios y un olvido de cómo son los jóvenes, pues se cae en una pastoral espiritualista, desencarnada, poco pedagógica, en definitiva también poco evangélica, porque olvida la realidad concreta de los jóvenes a los que educa. Otras veces sentimos la necesidad de escorarnos únicamente a una fidelidad hacia los jóvenes, con lo cual surge también un tipo de pastoral que no es cristiana, puesto que se olvida de que toda labor educativa y evangelizadora con jóvenes pretende abrir a los jóvenes a la experiencia del Dios de Jesús, abrir a los jóvenes a la experiencia de comunidad eclesial e implicarles en la construcción del reino. Y si únicamente nos quedamos en esa dimensión horizontal, muchas veces psicológica y humana, y se nos olvida esa otra dimensión evangélica, tampoco somos fieles. El reto está en cómo conjugar y armonizar esas dos fidelidades, que en el fondo es una misma fidelidad, puesto que Dios y los hermanos no se pueden separar en la visión de fe propia del Evangelio. Pasamos ahora al núcleo de las actitudes propias del educador de la fe de jóvenes. Vamos a hablar de tres tipos de actitudes: unas actitudes del animador de pastoral de juventud como educador, otras actitudes como testigo de fe y otras como animador de grupo. Comenzamos con el primer bloque: el animador de pastoral de juventud como educador. La persona que educa es la persona que, por un lado, sabe sacar lo mejor que hay dentro de cada persona para que esa persona lo viva en plenitud, y educador también es el que abre al educando a dimensiones nuevas, constitutivas y fundamentales para vivir con plenitud y con felicidad. Por eso, el animador de pastoral de juventud es educador en la medida que crea en el grupo procesos liberadores, que crea y que alienta estos procesos, es decir, procesos de maduración humana cristiana.
En segundo lugar, estos procesos únicamente son fiables y se viven si el animador de grupo lo hace desde las relaciones interpersonales, que es lo que más educa, relaciones interpersonales según los valores del Evangelio. En tercer lugar, esos procesos liberadores y esas relaciones interpersonales únicamente son posibles si el animador de grupos de jóvenes siente un profundo cariño, un profundo aprecio, un amor que dice Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi, un amor de padre y de madre hacia aquellos a los que pretende educar. Hace del amor a los jóvenes la primera y fundamental opción educativa. Y en cuarto lugar, el animador de pastoral de juventud como educador conoce, cuida y se siente responsable y respeta el ritmo de cada uno de los componentes del grupo. Y esto como una manera de vivir esa actitud básica que decíamos, esa cualidad básica que decíamos en el apartado anterior, que es propia del buen pastor. Pasamos al segundo bloque de las actitudes del animador de pastoral de juventud como testigo de fe. Uno es testigo de fe en la medida que manifiesta a otros que ha respondido a los interrogantes vitales que toda persona encuentra en su vida, ha respondido a esos interrogantes vitales desde la fe. Es decir, ha hecho una síntesis de fe y vida. Es un creyente maduro o en camino de adultez. En segundo lugar, manifiesta a los jóvenes que vivir la fe es vivir con radicalidad el Evangelio de Jesús y que únicamente se puede vivir el Evangelio de manera radical. El término radical viene de raíz, que significa desde la planta de los pies hasta la punta de los pelos de la cabeza. Es decir, vivir con radicalidad es impregnar todas las facetas de la vida y todos los elementos constitutivos de la personalidad del Evangelio de Jesús. En tercer lugar, el animador de pastoral de juventud es una persona de bienaventuranzas. Es una persona que ha hecho de las bienaventuranzas el programa de vida y acción. Y eso le produce una felicidad interior y eso le ayuda a ser persona con más plenitud. En cuarto lugar, el animador de pastoral de juventud vive en actitud profética, es decir, con los ojos muy abiertos, consciente de lo que pasa alrededor, desde los ambientes más cercanos a los más lejanos, y en ese análisis de la realidad, en ese darse cuenta de lo que sucede, sabe decir una palabra de denuncia de todo lo que es inhumano, de todo lo que no está conforme a la justicia y la solidaridad, de todo lo que no es liberador, y sabe hacer propuestas, anuncios de buena noticia, de liberación y de salvación, sobre todo para los más necesitados. Y en quinto lugar, el animador de pastoral de juventud, como testigo de fe, es una persona que vive enraizada en la realidad donde se encuentra y con conciencia de iglesia, es decir, conoce la realidad sociocultural en la que se encuentra, se siente miembro de una comunidad a la que pertenece y también que siente como referencia, y desde ahí, desde ese análisis y desde esa vida presente y encarnada, trata de transformar la realidad. Y pasamos ahora al tercer bloque de actitudes propias del animador de pastoral de juventud, que es el animador de pastoral de juventud como animador de grupo. Para poder animar un grupo de maduración de la fe, se necesita tener un estilo de vida y un modelo pedagógico. Cuando decimos modelo de vida, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que el animador de pastoral de juventud, él tiene que vivir con un estilo que no puede ser otro que el estilo evangélico, y que educar en la fe es crear en el grupo las posibilidades para que los componentes del grupo descubran este estilo de vida y asuman gozosamente y libremente este estilo de vida como el mejor estilo para ser personas libres, felices y solidarias. ¿En qué consiste básicamente este estilo de vida que el animador tiene que crear en el grupo y tiene que educar
en este estilo de vida? Pues consiste básicamente en estas tres cosas. Un estilo que favorezca la comunicación interpersonal, la comunicación de fondo, es decir, análisis de la realidad, revisión de vida, comunicación de experiencias, elaboración de proyectos, actitud de conversión, actitud de corrección fraterna, actitud de caminar juntos, de confianza, de amistad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, este estilo de vida parte de que el animador tiene un proyecto evangélico de persona y trata de educar en este proyecto evangélico de persona. Y en tercer lugar, el estilo de vida supone un modo de analizar la realidad, que es el modo evangélico, y de buscar la transformación de esta realidad sociocultural, socioeconómica y sociopolítica en la que él y los jóvenes de su grupo se encuentran. Educar en este estilo de vida supone un modelo pedagógico, es decir, un modo de hacer. Y este modelo pedagógico parte de estas claves. En primer lugar, el animador de grupo opta por la persona y por cada persona de su grupo, personas concretas. Y también opta por crear un estilo comunitario en el grupo. De alguna manera, hacer un itinerario de pastoral juvenil supone caminar del grupo hacia la comunidad cristiana. Y todo esto es un proceso lento de aprendizaje del talante comunitario y del modo comunitario de vivir la fe. En tercer lugar, el modelo pedagógico incorpora y educa en una visión crítica y transformadora de la realidad, como forma de estar en el mundo que nos toca vivir. Y para ello crea conciencia, es decir, educa en valores, básicamente en esos tres grandes valores que constituyen el meollo, el corazón del Evangelio, que son el ser, el servir y el compartir. Y en quinto lugar, el modelo pedagógico supone que el catequista, el animador de grupo, se sitúa en el grupo y realiza su tarea como un servicio gratuito. Es decir, vive esto como un ministerio dentro de la Iglesia. Vive el ministerio de ser catequista de jóvenes con un sentido pleno y completo de gratuidad, porque parte de opción de vida y pretende crear estilo de vida. Y por fin vamos a abordar el cuarto punto, que es el de la formación de los animadores de pastoral de juventud. Para poder ser un buen animador de pastoral de juventud, no basta querer, no basta tener ilusión, sino que es necesario prepararse y prepararse adecuadamente. La formación de los animadores o agentes de pastoral de juventud supone, por un lado, el que se aborda la formación en esas cuatro grandes materias que son la teología, la pastoral, la espiritualidad y la pedagogía. Esas cuatro grandes materias suponen que se aborda no de una manera académica, no como quien estudia cualquier otra cosa, sino que la formación de la gente de pastoral de juventud tiene una especificidad, y esa especificidad significa que es una formación donde se conjuga el estudio con la experiencia y con la reflexión. Y ahí está lo que tienen que aportar las llamadas escuelas de animadores de pastoral de juventud. Estas escuelas tienen que facilitar y tienen que capacitar a los futuros agentes de pastoral de juventud para acompañar y para sugerir a los jóvenes cómo pueden llegar a tomar decisiones, esas grandes decisiones de seguir a Jesús, de convertirse al Evangelio de Jesús, de vivir comunitariamente y de implicarse en la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Las escuelas de formación de animadores de pastoral de juventud tienen que capacitar a estos para que vivan su pertenencia a la comunidad juvenil y a la comunidad cristiana adulta de una manera plena y corresponsable. Las escuelas de formación de agentes de pastoral de juventud tienen que preparar
a estos agentes para que sepan trabajar en equipo con los otros animadores de su comunidad cristiana y con otros animadores pues del arciprestazgo, de la diócesis. Trabajar en equipo, puesto que el trabajo en equipo de los animadores también es en sí mismo un cauce de formación y de acompañamiento. Y en cuarto lugar, en todo este proceso de formación, la importancia que tiene también el ministerio del presbítero, del sacerdote, como persona que anima, como persona que aglutina, como persona que orienta y como persona que guía al equipo y juntamente con el equipo de animadores de pastoral de juventud. Hay que decir que esta formación de los agentes de pastoral de juventud tiene como hemos visto dos niveles, un nivel básico y fundamental que sería la formación en la escuela de agentes de pastoral de juventud. Sería la formación básica y fundamental en esas cuatro grandes materias: teológica, pastoral, espiritual y pedagógica. Con ese método propio y específico, que es el método que aúna el estudio con la experiencia y con la reflexión. Y después hay un segundo nivel que sería el de la formación permanente. Ese nivel se tiene que desarrollar en el equipo de agentes de pastoral de juventud y también en la formación periódica, asistiendo a cursos o cursillos que vayan abordando diferentes aspectos de la formación de la gente, así como los encuentros de animadores de pastoral de juventud que a nivel de arciprestazgo o de diócesis o de iglesia se puedan tener. Y para terminar este capítulo hacemos como una recopilación, una visión global a través de esta primera transparencia que poníamos al comenzar el capítulo, donde vemos que el llegar a ser un buen agente de pastoral de juventud supone básicamente responder a esa cuestión central: ¿cómo han de ser y cómo han de trabajar los agentes de pastoral de juventud? Y que eso supone el vivir este ministerio eclesial tan importante y tan urgente, vivir este ministerio como vocación, es decir, como algo que colorea la vida entera y el estilo de vida del agente de pastoral de juventud. Esto supone unas cualidades y esto supone también unas actitudes, cualidades y actitudes que de alguna manera tienen una cierta base personal, de sensibilidad, pero que también se descubren y se cultivan a través de la formación de los animadores.